en esta noticia, para empezar bien, este señor, que es el que da esta estadística anualmente, habla del decrecimiento demográfico que hay en Cuba debido a diferentes factores. Hay algunos factores que quiero que le pongan mucha atención porque ellos lo maquillan de una manera bastante técnica y estoy convencido que el 90% de la gente, sobre todo en Cuba, no van a ver esto porque no hay luz y los que ven tal vez ni lo entienden. Vamos a ver esto y después vamos a chequear algunos detallitos que el señor suelta, que esta persona que está hablando ahí se ve que no es ningún improvisado, una persona que mínimamente se sabe expresar y eso técnicamente hay que ponerle atención porque la información que están dando, yo no confío en nada de lo que dice la dictadura, pero si ellos dicen esta cifra, la situación podría ser peor. Veamos esto. 434.593 fue el saldo de la cantidad de habitantes al cierre 2025 para Cuba. En esencia, Cuba decrece, se mantiene siendo un país con porcentajes de urbanización, es decir, la mayor parte de la población cubana vive en zonas urbanas, calificadas con zonas urbanas, un país de baja fecundidad. Dice el señor, y esto es interesante, aparentemente ya no hay nadie en el campo, ¿será por eso que no se cultiva nada? Dice el señor que la mayoría de la gente vive en zonas urbanas, entonces técnicamente hubo un decrecimiento en lo que va de año de 245.000 personas. No te guíes en ese número, porque ese número realmente no es un cuento. Vamos a ver el número final y algunos detalles que él dice ahí. Un país de mortalidad que se ha incrementado en los últimos tiempos por las razones que les expliqué, de saldo migratorio negativo y con tendencia en sus migraciones internas que sigue desde el este hacia el oeste. Ok. Las personas se están muriendo más y es posible que ese dato sea real por la situación que hay de la mala alimentación y toda la situación que hay de la gente molesta, de infarto por encabronamiento con el agua, infarto por encabronamiento con la luz, infarto porque se te echó a perder la comida, cualquier cosa en Cuba con la situación que hay, a cualquiera le da un infarto. Pero este detalle me llamó mucho la atención porque él dice que hay mucha migración interna desde el este hasta el oeste. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el este? El oriente. Santiago de Cuba, Guantánamo. Desde esa punta ahí hasta el oeste, que vendría siendo La Habana, no vamos a llegar a Pinas del Río. Hay mucha inmigración interna que está yendo desde Santiago de Cuba hacia el centro y del centro hacia el occidente. Eso es lo que está diciendo. Técnicamente, tal vez Santiago de Cuba está pronto se quedará vacía. Esas provincias orientales dejarán la base naval de Guantánamo sola. Básicamente lo está diciendo la misma dictadura y esto es real. Cuando en el gobierno de Biden entraron solamente casi 1 millón de cubanos en 3 años. 915.000 creo que fueron. Tienen la cifra que hace poquito lo estaban dando. Casi 1 millón de cubanos nada más entró por la frontera de Estados Unidos. Y ojo, que con todos los que han deportado, no creo que lleguen a 100.000 cubanos. No creo, de verdad no creo que lleguen a 100.000 cubanos, aunque no sé la cifra exacta. ¿Cuántos quedarán aquí en proceso migratorio que se han ido 20A, los que se han deportado en total de esa cifra de los 900 y tantos mil? ¿Cuántos quedarán? No sé, pero sí sé que esa cantidad tienes que restarla de el volumen total de hace 4 años atrás, pero ese no es el punto. Se han ido gente para Europa, se van gente para Sudamérica, se van gente para donde sea. Yo estoy seguro que si Estados Unidos no entraron 900.000 puntas, quiere decir que se fue más de 1 millón de cubanos. En conclusión del caso, la noticia está completa. Está diciendo que las personas de la tercera edad son la mayoría prácticamente y que las personas, la edad promedio está sobre 45 años. Eso quiere decir que la juventud, la mayoría de la juventud ha emigrado, la mayoría de la juventud, que es la que tiene
que fecundar, que es la que tiene que procrear, que es la que tiene que tener hijos, simplemente no está. Y no es que no hayan jóvenes, sí hay, lo que no hay lo suficiente. A ver si me entienden lo que digo. ¿Por qué? Porque se han ido buscando una mejor vida. Porque Cuba es un estado fallido, es una dictadura, y por ahí vaya todo lo que tú quieras. Estos datos son reales y es bueno prestarle atención, porque en una Cuba futura muchas personas van a tener que emigrar allí. Pero desgraciadamente dice el señor que la tasa migratoria de Cuba es negativa. Quiere decir que no va nadie, más bien la gente se van, los nativos se van. A Cuba básicamente no emigra nadie de otro país. Imposible. Si los cubanos se van, ¿quién carajo va a ir allí? Para que tengas una idea. Vamos a darle 20 para atrás y seguimos. Con zonas urbanas, un país de baja fecundidad, un país de mortalidad que se ha incrementado en los últimos tiempos por las razones que les expliqué, de saldo migratorio negativo y con tendencia en sus migraciones internas que sigue desde el este hacia el oeste. El país perdió más de 313.000 habitantes en un solo año, lo que equivale a una reducción. 313.000 dicen ellos en un solo año. Y fíjate lo que te estoy diciendo, si en 4 años de Biden, vamos a suponer, Cuba pierde 300.000 cubanos, multiplicado por 4 años, son 1.200.000. Y a Estados Unidos supuestamente reveló una información de ICE o de inmigración, del Departamento de Inmigración, que habían habían procesado aproximadamente a 915.000 cubanos. Quiere decir que sí está real la cifra, porque los 200 y punta de esos que faltan posiblemente estén regados entre Sudamérica, África, Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la información que dan ellos. Estoy seguro que este número es más heavy, es más grande. Estoy casi convencido, porque todo el mundo sabe cómo trabaja esto, pero el que no lo entienda, así funciona la dictadura. Ellos te dan una cifra ahí, pero yo no creo que realmente eso sea real. Lo que sí es real para las estadísticas es que están reportando que 330.000 personas en un solo año se dieron baja de la tiranía cubana. Vamos para atrás y seguimos. Que sigue desde el este hacia el oeste. El país perdió más de 313.000 habitantes en un solo año, lo que equivale a una reducción proporcionalmente más intensa que la registrada en 2024. Asimismo, el saldo migratorio continúa siendo uno de los principales motores del decrecimiento, con más de 245.000 personas menos, aunque ligeramente inferior al año previo. Este dato se suma a un crecimiento natural negativo, reflejando un desequilibrio que compromete la renovación generacional. La fecundidad se mantiene en mínimos históricos. ¿Estás viendo eso? Compromete la fecundidad. Escucha esto. Principales motores del decrecimiento, con más de 245.000 personas menos, aunque ligeramente inferior al año previo. Este dato se suma a un crecimiento natural negativo, reflejando un desequilibrio que compromete la renovación generacional. Renovación generacional de generaciones. Quiere decir que básicamente en algún punto se va a romper la cadena esta. Yo no pienso que se va a desaparecer la raza cubana, pero hay un punto en el que no van a haber nacimientos y eso va a traer como consecuencia un estancamiento ahí. ¿Quién va a trabajar? Los jubilados van a tener que trabajar hasta que se mueran. ¿Y quién le va a hacer el pan a la machi cuando ya no hayan trabajadores? Y analicen esto parece una jodera, pero es la realidad. No nacen niños. 1.28 niños por mujer. Y yo no entiendo esta cifra, porque para mí 1.28 niños, eso es uno. Pero bueno, esa estadística de los estadistas es complicada. Nada, seguimos, es solamente para que tengan una idea. El embarque que hay en Cuba es a nivel nacional. Cuba está embarcada a nivel nacional en todo. Todo lo que tú mencionas en Cuba, cualquier cosa que tú digas, luz no hay. Ya, para que tengan una idea. Seguimos. Al año previo.
Este dato se suma a un crecimiento natural negativo, reflejando un desequilibrio que compromete la renovación generacional. La fecundidad se mantiene en mínimos históricos, 1,29 hijos por mujer, cifra que no garantiza el reemplazo poblacional y que confirma la tendencia de las últimas décadas. No garantiza, escucha esta talla, escucha esto. Esto se suma a un crecimiento natural negativo, reflejando un desequilibrio que compromete la renovación generacional. Oye, La fecundidad se mantiene en mínimos históricos, 1,29 hijos por mujer, cifra que no garantiza el reemplazo poblacional y que confirma la reemplazo poblacional, ¿te das cuenta? Va a llegar un momento en que hay en la cadena donde hay niños de 15, de 20, de 30, de 25, de 30. Es posible que haya, pero no la cantidad suficiente como para que puedan reponer personas nuevas, que puedan crear personas nuevas, es lo que está diciendo. Técnicamente no van a poder reponer, bla, bla, bla. ¿Qué te parece? Esto es complicado, muy complicado. Y no se lo va a sentir ahora la tiranía, porque en Cuba ahora nada funciona. En Cuba nada sirve. Pero si cuando la dictadura caiga en Cuba, los cubanos, muchos nos vamos para allá, aquello va a ser un desastre. Y te lo demuestran estas estadísticas donde las personas, Cuba es un país en fuga y las personas técnicamente lo que están buscando es supervivencia a toda costa. ¿Me entiendes? Tendencia de las últimas décadas. En paralelo, el envejecimiento se profundiza. Más de una cuarta parte de los habitantes tienen 60 años o más. Más de una cuarta parte de los habitantes, escucha esto, si tú tienes algo que vamos a decir que 100, la cuarta parte es el 25%. Más del 25% de la población cubana tiene más de 60 años. ¿Ok? Más del 25% tiene 60 años o más. Escuchemos esto, es que lo que pasa es que esta gente te dan las noticias para que te cueste trabajo entenderla. Escucha esto. Tendencia de las últimas décadas. En paralelo, el envejecimiento se profundiza. Más de una cuarta parte de los habitantes tienen 60 años o más, con una edad mediana de 45 años. Con una edad mediana de 45 años. ¿Escuchaste lo que funciona? De todos los cubanos que hay, escucha esto. Digamos que básicamente hay 10 millones de cubanos. 2.500.000 o un poco más tienen de 60 a más de 60 años. La mayoría, vamos a decir que el 50% aproximadamente, que es la mayoría del 100%, 25 tiene 60, el otro 25 son menores de 45, pero el 50%, 5 millones de personas tienen 45 años aproximadamente, o están entre 40 y 50 años. ¿Qué te parece? Dame tu comentario.